Trump y Sánchez no se llevan bien, pues bueno. Según informó un funcionario estadounidense a Reuters, las opciones políticas se detallan en una nota que expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo, conocidos como ABO para la guerra contra Irán, según el funcionario que habló bajo condición de anonimato para describir el correo electrónico. La opción de suspender a España de la alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo electrónico. Bueno, sí, esto es una gran idea, o sea, que saquen a España de la OTAN, que se lleven las bases y que no vuelvan nunca más, por favor. Había dicho que toda una civilización estaba muriendo esa noche. Unas horas más tarde, Donald Trump dio marcha atrás. Amenazó con arrasar Irán. Firmó su plan como una base útil para las negociaciones. Es la máxima expresión de un tigre de papel. Este artículo pretende demostrar cómo la paciencia y la determinación del pueblo iraní ponen al descubierto el falso poder de Estados Unidos. A continuación se analizará la situación de Israel desde la perspectiva de la expansión militar estadounidense en Oriente Medio. La hegemonía no se derrumba ante los golpes, se desintegra desde dentro por la pérdida de credibilidad, la sobreextensión y las contradicciones acumuladas. Claro, la sobreextensión. Cuando un imperio controla más territorio del que puede controlar, empieza el declive y se suponía que Donald Trump iba a ser el presidente que iba a poner un poco de orden en todo eso, pero ya vemos que no. El alboroto inicial. Esto ya no es una hipótesis ni un eslogan, es un diagnóstico frío, metódico, casi clínico. La noción de tigre de papel acuñada por Mao Zedong y atribuida abierta y burdamente a Rusia en el contexto de su operación militar especial en Ucrania por los partidarios de MAGA y sus aliados europeos. Claro, ¿ves? El propio eslogan de MAGA es una señal de que Estados Unidos está en declive. Claro, Make America Great Again. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Ya no son ustedes grandes? Porque claro, si dijeras, si el eslogan fuera Continue Making America Great, ¿no? Vamos a continuar haciendo América grande, entonces dirías, ok, Estados Unidos, América es un gran país, pero no, let's make America great again. O sea, ya no son great, ya no son grandes, ya no son lo que eran. ¡Qué bueno! Eso es algo que se empezó a intuir a partir del 2008. Creo que fue en el 2006, en el 2007, con el discurso
ese que hizo en Alemania, que Putin básicamente mandaba a la mierda a los gringos. Bueno, no los mandaba a la mierda, simplemente decía, señores, nosotros no vamos a seguir siendo sus esclavos si ustedes no nos tratan con un poco de respeto. O sea, Rusia, un país que adoptaron el capitalismo. Ok, gracias por haber estado, Shayoshira, buenas noches. Adoptaron el capitalismo gringo como ideología en los años 90, lo cual fue a un coste económico y humano brutal para Rusia, hasta el punto que la mayoría de los rusos perdieron todos sus ahorros. Rusia pasó de ser la segunda potencia industrial del mundo a ser la 12ª o algo así. La descapitalización del país, o sea, grandes cantidades de dinero que salían del país y nunca volvieron. Industrias enteras de Rusia vendidas a precio de saldo a empresas extranjeras. Y dentro de Rusia, la gente que cayó, el que no caía en la depresión caía en el alcoholismo, y el que no caía en las drogas, y los que tenían más suerte pues emigraban, se iban a otro país. Entre 1992, durante los años 90, 4 millones de rusos marcharon al extranjero, hacia Estados Unidos, Europa, Israel. Y muchos incluso se suicidaban. ¿Por qué? Porque si tenías la suerte de poder haber mantenido tu trabajo después de la caída de la URSS, no podías mantener el mismo nivel de vida. Y bueno, mucha gente que tenía un nivel de vida y un trabajo que desde luego no era lo mismo que en Occidente, pero la Unión Soviética era un país donde, antes de que llegara el inútil y traidor de Gorbachev, se vivía razonablemente bien. Había escasez de algunos productos como plátanos, chocolate, aparatos electrónicos de consumo y demás, pero por otra parte, los productos básicos o eran gratis o estaban fuertemente subsidiados. El transporte público era casi regalado. Los productos de primera necesidad como la leche, el pan, las patatas y demás estaban fuertemente subsidiados. Entonces, pues la gente, además de eso, se unía la pérdida del orgullo nacional, o sea, el golpe de la derrota, bueno, a lo que voy con todo esto es que se les dijo a los rusos en los años 90 que esto iba a ser solo temporal y que al final iban a tener un nivel de vida parecido al de Occidente. Sin embargo, solo se ha podido salir un poco de esa pesadilla cuando Putin empezó a alejarse de Occidente. Durante esa época de los años 90 fue un desastre. Había mendigos por todas partes, vagabundos por todas partes, niños prostituyéndose abiertamente por la calle. Entonces Putin dijo, bueno, oye, nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, ya no somos comunistas, hemos deshecho el pacto de Varsovia, les hemos ayudado a ustedes en Afganistán,
y todo este rollo. ¿Y nosotros qué recibimos a cambio? No recibían nada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso y la crisis del 2008 se empieza a intuir que Rusia vuelve a surgir como potencia, además de que China ya era una potencia desde hacía años. Entonces, para 2008 queda claro que Estados Unidos ya no es la única superpotencia en el mundo como en los años 90. Para la guerra con Ucrania, eso queda ya clarísimo. Se creía que Rusia iba a romperse bajo el peso de las sanciones y 4 años más tarde la economía rusa no solo no se ha quebrado, sino que parece que la economía de guerra incluso beneficia a Rusia, ¿no? Y eso por parte de los adversarios de Estados Unidos. Pero parte de la decadencia de Estados Unidos es causa de su propia situación interna, sus propias contradicciones internas. Estados Unidos dice que el capitalismo democrático es el mejor sistema, el que más favorece a la gente, el que más enriquece y tal, y sí, enriquece unos cuantos. Pero Estados Unidos es un país con unas desigualdades enormes, millones de personas durmiendo en la calle, millones de drogadictos, decenas de millones de personas sin asistencia sanitaria. Entonces, viendo la situación interna de Estados Unidos, su moto es cada vez más difícil de vender. Aparte está el problema de la deuda en Estados Unidos. Una deuda que es impagable y que, bueno, naturalmente alguno me dirá, pero si ellos quieren simplemente imprimen dólares y punto. Teóricamente lo pueden hacer. Si quieren lo pueden hacer, pero eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias, eso llevaría a una espiral inflacionaria que seguramente acabaría en una hiperinflación, ¿no? Con las consiguientes convulsiones internas, los consiguientes problemas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando ya nadie quiera prestarles dinero? Pues bueno, no tendrán otra opción que o apretarse el cinturón y aceptar que ya no son una superpotencia o ya no son tan como eran, y además hacer recortes sociales, pero no como lo que ha hecho Trump, o sea, que se preparen para, o pues lo que les he dicho, encender la impresora y que sea lo que Dios quiera. Ambas opciones son malas. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Donald Trump? Bueno, lo que están haciendo, eso en inglés se llama, ¿cómo te diré? Como Trump sabe que se tiene que ir en 2028 y para 2028 seguramente la economía todavía no ha
disculpen, como él sabe que se tiene que ir en 2028 y seguramente en 2028 pues eso aún no haya pasado, pues bueno, él huye hacia adelante con la esperanza de que los problemas lleguen bajo el mandato de su sucesor y que se culpe a su sucesor. Sin embargo, se ha metido en esta locura de Irán, por lo que probablemente mucha gente sabrá ver que las cosas, el origen de los problemas está en su guerra. Aunque bueno, naturalmente, se podría decir que, o sea, se podría ir más para atrás y echarle la culpa a Bush, por la guerra de Irak, y irse más para atrás y echarle la culpa a Clinton por derogar la ley Glass-Steagall. Pero bueno, seguramente todos tienen parte de culpa. Pero bueno, Clinton y Bush quizá todavía puedan decir, no, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. Que seguramente lo sabían, seguramente a Clinton alguien le dijo, oye, esto va a tener estas consecuencias, y a Bush le dijeron, oye, quizá bueno, a Bush le avisaron de lo de Irak, pero Trump, con una situación ya muy deteriorada, o sea, lo ha agravado aún más, rebajando los ingresos para los ricos. Lo cual rebaja los ingresos del Estado, que sí, naturalmente hizo recortes sociales que no cubren lo que dejó de ingresar el Estado. Y encima una explosión de gasto militar, ¿no? Ha pasado de la periferia al centro, ya no designa al enemigo periférico, sino la propia estructura del poder estadounidense. Y este cambio no es una mera retórica, es el resultado de una cadena de acontecimientos, un desvelamiento gradual, una revelación de la realidad, porque todo empezó con un alboroto. En los primeros compases de la guerra, Washington hablaba con total seguridad. El ritmo era el de una victoria inmediata, una guerra breve, precisa y decisiva, una demostración de fuerza destinada a restaurar una hegemonía supuestamente intacta. Donald Trump, fiel a su estilo político teatral, ya se proyectaba hacia la posguerra. Sus declaraciones bélicas y triunfalistas sugerían una guerra ya ganada. La secuencia estaba predeterminada: conmoción, incredulidad y capitulación. O sea, se pensaba que esto iba a ser como Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela lo metió en una burbuja que lo intoxicó, ¿no? O sea, se creyó su propia propaganda y se creyó que Irán iba a ser como Venezuela. Y si a eso le sumas la mala influencia de Israel y Netanyahu,
pues el desastre estaba servido. Pero la guerra real no se ajusta a los escenarios. Rápidamente surgió una desconexión, una brecha inicialmente imperceptible, luego cada vez más evidente entre las declaraciones iniciales y la realidad. Lo que debía ser rápido se prolongó, lo que debía controlarse se volvió incierto, lo que debía ser demostrativo se volvió revelador. Es en este vacío donde se produce la inversión. El cambio. Durante décadas Estados Unidos impuso su visión del mundo, clasificó, nombró y jerarquizó a los estados rebeldes, las potencias revisionistas y las amenazas sistémicas. Este lenguaje no era neutral, estructuraba la realidad tanto como la describía. Sin embargo, en esta guerra este lenguaje se ha vuelto contra su origen. Ya no es el adversario el que parece frágil, sino el propio imperio, sobreexpuesto, sobreextendido y plagado de contradicciones. Ni la Rusia de Vladimir Putin, ni ningún actor periférico encarnan ya esta imagen. Es el núcleo del sistema el que flaquea, y casi caricaturizada la presidencia de Donald Trump se ha convertido en su manifestación visible. Porque entre las declaraciones iniciales y la realidad actual, la brecha se ha vuelto abismal. Hipertrofia. Este debilitamiento no se debe a un colapso repentino, sino a una hipertrofia. El poder estadounidense se ha expandido hasta el punto de la saturación. Demasiadas bases, demasiados frentes, demasiadas sanciones, demasiadas narrativas contradictorias. Esta acumulación, lejos de fortalecer su dominio, diluye su eficacia. El Pentágono proyecta su fuerza sin lograr estabilizar los teatros de operaciones. El Tesoro multiplica las sanciones sin producir una asfixia decisiva. La diplomacia amenaza sin convencer. El exceso se vuelve contraproducente, el poder se disipa. En este contexto, las proclamaciones iniciales de victoria aparecen, en retrospectiva, como construcciones discursivas, es decir, instrumentos de gestión política interna más que interpretaciones estratégicas de la realidad. Se trata menos de análisis que de puesta en escena. MAGA, ¿doctrina o patología? El movimiento MAGA acentúa esta dinámica. No se trata de una ruptura, sino de una revelación. Donald Trump no creó las contradicciones del poder estadounidense, las hizo visibles, las exacerbó, a veces hasta el punto de la caricatura. Su enfoque se basa en el unilateralismo descontrolado, una estrategia transaccional, carente de credibilidad y una escalada sin ninguna perspectiva de solución. Claro, o sea, Trump se comporta de una manera en la que Estados Unidos se podía haber comportado en los años 90, incluso a principios de los 2000. Pero incluso en aquella época, incluso en el 2003, en la guerra de Irak, Bush, antes de atacar a Irak, estuvo meses construyendo una coalición de docenas de países. El Reino Unido, España, Italia, Polonia, Japón, Filipinas, Dinamarca, Países Bajos. Fueron todos países que fueron juntos a la guerra con Estados Unidos. ¿Quién está ahora en la guerra con Trump? Israel, porque ellos son los principales interesados. O sea, ya me dirás tú, ¿qué peligro suponía Irán para Estados Unidos? Ninguno. O sea, Irán no tiene misiles que puedan llegar a Estados Unidos, sí pueden llegar a Israel. O sea, si Israel hubiera atacado solo a Irán, Irán no creo que hubieran atacado las bases yanquis. O sea, aparte de Israel, ¿qué aliados tiene Estados Unidos? ¡Ninguno! Algunos países han dicho que podrían ayudar a... Pero bueno, ¿quiénes son estos países? Argentina, Estonia y Uganda. Bueno, aunque esos tres países entraran con todo en la guerra, no creo que significara una gran diferencia. Entonces, bueno, no sé. Hoy Trump
no sé si os habéis enterado, pero un periodista le ha preguntado, oiga, ¿qué pasará si el barril de dólar llega a $200? ¿Sabéis qué ha contestado Trump? Ha contestado, ¿sabe usted qué es que a un país le destruyan 2 o 3 ciudades con armas nucleares? Pues bueno, naturalmente no es lo más deseable, pero si Estados Unidos quiere seguir siendo respetado, pues quizás es eso lo que tienen que hacer, o sea, dejar ver de que son capaces, de que están lo suficientemente locos para hacerlo, aunque sea solo, yo qué sé, tirar un mini nuke en una ciudad pequeña, o aunque sea un lugar deshabitado, o sea, dejar ver que ellos están, que no van en broma, que bueno, si acabaron la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, yo creo que si usaran armas nucleares contra Irán, eso jugaría a favor de Estados Unidos, o sea, aumentaría el caché de Estados Unidos como potencia, o sea, países como España, como Italia y demás, pues ya no se les columpiarían, o sea, pensarían, hostia, estos cabrones no bromean, ¿no? Ante todo está plagado de contradicciones permanentes. La guerra se describe alternativamente como casi terminada y luego como una situación que requiere intensificación. El adversario es declarado de rodillas antes de ser redefinido como una gran amenaza. Estos cambios no son simplemente una maniobra política. Señalan un colapso más profundo, la incapacidad de establecer una línea estratégica coherente. En estas condiciones, la disuasión misma pierde su esencia. Sin embargo, era el núcleo de la estrategia estadounidense. Una disuasión creíble presupone una correlación entre la amenaza y la acción. Esta correlación se está erosionando. Los adversarios ahora consideran el costo político de una escalada estadounidense y explotan las asimetrías. Irán, sin limitarse necesariamente a lograr una victoria militar convencional, impone un ritmo diferente, el del desgaste, el de prolongar el conflicto, el de la creciente complejidad. La guerra se está convirtiendo en una guerra de umbrales y Washington está perdiendo gradualmente el control de la misma. La economía de la coerción. El mismo fenómeno se observa en el ámbito económico. Las sanciones, antes consideradas un arma definitiva, están entrando en una fase de rendimientos decrecientes. Su proliferación trivializa su uso y reduce su impacto. Surgen circuitos paralelos, se configuran alternativas monetarias y las formas de cooperación financiera sortean gradualmente el orden dominante. Para Trump, el dólar debe seguir siendo fundamental, pero ya no goza de una competencia indiscutible, y el estrecho de Hormuz está poniendo al yuan chino en una situación delicada. Además de esta erosión material, se produce una transformación cognitiva. Guerra cognitiva. El monopolio narrativo occidental se desmorona. Donde Washington antes definía la realidad, ahora debe cuestionarla. La opinión pública del sur global ya no acepta pasivamente la narrativa occidental. La cuestiona, la compara y a veces la rechaza. La guerra contra Irán actúa como catalizador en este sentido. Revela la doble moral, pone de manifiesto las incoherencias y socava la pretensión de universalidad. En ese contexto, las declaraciones triunfalistas de los primeros días se revelan como lo que son, instrumentos de propaganda desfasados con la realidad sobre el terreno. Convergencia euroasiática. Simultáneamente se está produciendo una reconfiguración en toda Europa. Rusia, China e Irán, 3 trayectorias distintas, pero una convergencia funcional. No se trata de una alianza formal en el sentido estricto, sino más bien de una coordinación gradual de facto, desdolarización sostenida, corredores de energías alternativas y cooperación directa. El proyecto estadounidense de contención se enfrenta así a una nueva realidad. Eurasia ya no está fragmentada, está aprendiendo a conectarse y cada contradicción en Estados Unidos acelera este proceso. La obsesión por el control. Desde el fin de la Guerra Fría, Washington ha perseguido un objetivo constante:
impedir el surgimiento de un bloque euroasiático autónomo. Esto implica controlar los flujos comerciales, asegurar los cruces fronterizos y fragmentar las potencias continentales. La guerra contra Irán forma parte de esta estrategia, pero también revela sus limitaciones, porque controlar no es lo mismo que dominar, y contener no es lo mismo que neutralizar. Bourdieu y la profundidad. Para comprender plenamente esta transformación, es necesario, como sugirió Pierre Bourdieu, apoyarse en los hombros de otros. Mirar más allá implica trascender el acontecimiento y comprender su estructura subyacente. Y esa estructura es clara. La unipolaridad se está erosionando, la multipolaridad aún se muestra reticente a estabilizarse y el sistema internacional está entrando en una fase de turbulencia. En este periodo turbulento, los excesos estadounidenses actúan como aceleradores del declive. El sur estratégico. El sur global, por su parte, observa y se adapta. África, Asia y América Latina ya no buscan una alineación automática, buscan margen de maniobra, diversifican sus alianzas y aprovechan las rivalidades. La guerra contra Irán se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático. Demuestra que es posible resistir y, por lo tanto, negociar de manera diferente. La deconstrucción de la hegemonía. Este cambio no se traduce en un colapso repentino de la hegemonía estadounidense, más bien se asemeja a una deconstrucción gradual. La hegemonía no se derrumba ante golpes, se desintegra desde dentro, a través de la pérdida de credibilidad, la sobreextensión y las contradicciones acumuladas. Estados Unidos ahora cumple con todos estos requisitos, y Donald Trump, lejos de ser una anomalía, es el catalizador. Sus declaraciones contradictorias, sus victorias proclamadas prematuramente, sus cambios de rumbo estratégicos no son casualidad, son los síntomas visibles de un trastorno más profundo. La desnudez del poder. Al final de esta secuencia una cosa queda clara, el tigre de papel ya no es lo que nos hicieron creer en la retórica occidental, ahora es visible, los Estados Unidos de América, no porque el poder estadounidense haya desaparecido, sino porque ya no basta para estructurar el mundo. Sigue siendo inmenso, pero ya no es absoluto. Ahora se disputa, se negocia y se erosiona. Ella duda, ella pone a prueba, ella se expone. Y ahora el mundo lo sabe. La guerra contra Irán no es una victoria, es una revelación. Y en la historia de las relaciones internacionales, las revelaciones suelen ser los primeros indicios de cambio irreversibles. Claro, algunos me dirán, pero Estados Unidos ya habían perdido en Irak, en Afganistán. Bueno, la guerra de Irak, a fin de cuentas, Irak sigue estando bajo influencia de Estados Unidos. O sea, se podría decir que les costó ganar, pero ganaron. Vietnam sí perdieron, pero estuvieron ahí 10 años dando guerra, ¿no? En Irak y en Afganistán lo que veías es que Estados Unidos entraba, derrotaba decisivamente las fuerzas regulares de esos países y luego, a través de la acción de grupos rebeldes, de grupos guerrilleros y tal, iban desgastando a Estados Unidos. Ahora es que Estados Unidos ya ni siquiera puede directamente, ¿no? Bueno, pues perfecto. Creo que iremos terminando. Llevamos casi 4 horas de programa. Muchas gracias a toda la gente del chat. Bueno, Shayoshira ya se fue. Luiski, muchas gracias. Albert Angulo, Antonio Fernández, Caronte47, Elida Tubio, John Conan, Enzo Franciscoli. Enzo Franciscoli. Panama UFO. Panama UFO. John Conan. CyberApt. Get 2219. Bueno, todos, ¿no?
Bueno, perfecto. Muchas gracias y mañana pues volveremos más o menos a la misma hora. Les esperamos a todos. Muchas gracias y buenas noches. Chao.